Ok, entonces se supone que ya hemos hecho el ejercicio de animación, de botones, ¿cierto? Mi botón se modifica cuando lo toco, cuando lo oprimo, cuando lo ubico el cursor sobre él, aparece la animación, pero igual esta animación, o sea, esa animación del cuadrado es una animación en clip de película que está dentro del segundo estado del botón, mientras que la animación de la flecha es una animación, una interpolación que se está desarrollando permanentemente en la ventana o en la proyección. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo empezar a aplicar las acciones para hacer lo que yo necesito hacer. ¿Listos? Cosa que ustedes puedan empezar a aplicar el proceso de asignación de acciones para lo que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces yo construí un archivo en donde en 25 fotogramas, en 24 fotogramas está todo el proceso de animación. ¿La intención cuál va a ser? La intención va a ser que a partir de nuevas capas y a partir de ese trabajo con esas nuevas capas, de ahí en adelante se pueda empezar a desarrollar nuestra segunda pantalla. Entonces vamos a decir que estas tres capas, estas dos capas, esos fotogramas los voy a copiar y los voy a duplicar en este espacio, cosa que miren, aquí desapareció todo y en este espacio solamente aparecen estos elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a trasladar todos estos elementos para que queden al segundo costado, al siguiente costado. Y aquí ya no vamos a tener el botón 1, pero sí vamos a tener la visualización de este elemento solito, de lo que conforma este elemento solito. ¿Ok? Entonces, como yo quiero simplemente copiar el elemento, lo copio como si estuviera copiando en cualquier programa, control C, y lo pego en este espacio. ¿Sí? Aquí es donde debe aparecer. Vamos a convertir, bueno, a esto le vamos a dar animación o le vamos a dar visualización, mentiras, este es el elemento que ya está convertido en símbolo, entonces lo vamos a interpolar para trabajar hasta el fotograma 25. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es que en este segundo espacio del botón, lo que vamos a hacer, perdón, en este segundo espacio de la aplicación que estamos trabajando, lo que vamos a hacer es que al principio mi elemento esté en esta posición y llegue y se detenga acá. ¿Sí? El segundo, este botón o este elemento con el cuadrado lo vamos a convertir en botón para tener un segundo botón. Recuerden que yo le doy doble clic dentro de los estados del botón y sobre esos estados empiezo a trabajar. ¿Ok? Entonces ya tengo en la línea de tiempo esto. ¿Sí? Entonces, del primero al 24 va a ser la primera escena, del 25 al 50 va a ser la segunda escena, y así sucesivamente nosotros vamos a poder ir ingresando capas y en esas capas ir configurando lo que es cada una de las interfaces, cada una de las pantallas de la aplicación. ¿Ok? Entonces, recuerden que para empezar a trabajar con las acciones, vamos al menú ventana, abrimos las acciones y se va a abrir la ventana donde están las acciones. ¿Qué sucede? Que ok, fragmentos de código, acá están los códigos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar fragmentos de código. En la última versión, en el menú ventana ya aparece, mentiras, aquí también aparecen los fragmentos de código. Entonces, esos son los que vamos a utilizar nosotros para ir asignando lo que vayamos a asignar en la línea de tiempo. Recuerden dos cosas, o una cosa que es muy importante. Las acciones se aplican al fotograma, o sea, a la línea de tiempo, o se aplican al elemento, en este caso al botón. Para yo aplicarlo al botón tengo que nombrarlo, entonces tengo que ir a las propiedades. Y en las propiedades, este como va a ser un botón, ¿sí? Vamos a asignar un nombre. No puede ser el mismo que tiene en la biblioteca. Entonces este vamos a decir que se va a llamar el adelante. ¿Listo? Para poder empezar a asignar las acciones. Entonces vamos a publicar para ver el resultado. Entonces vamos a ver que el proyecto se despliega
entra, pero automáticamente cambia al otro lado y así se va a mantener por siempre, miren, porque esa es una de las características que tiene Flash. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos empezar a asignarle acciones en la línea de tiempo que detengan lo que estoy haciendo. Entonces, lo vamos a asignar en este fotograma. Yo puedo generar una capa para empezar a tener una guía. Esa capa va a ser una capa vacía, en donde yo voy a decirle que en este fotograma vacío, en un fotograma que yo creo que es al final de la primera animación, donde termina ya la primera animación y se forma toda la interfaz, voy a asignar una acción de stop. Entonces, me voy a donde? A los fragmentos de código. En los fragmentos de código está la opción navegación en línea de tiempo y miren lo que dice esta opción, dice detener en este fotograma. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Simplemente doble clic para que se asigne, va a aparecer en la línea de tiempo, va a aparecer en la ventana de acciones, me está diciendo stop, y en la línea de tiempo me va a aparecer una capa con las acciones. Lo que yo hice acá fue generar una guía para saber dónde iba a estar, pero pues el programa automáticamente me va a generar una capa donde voy a tener todas las acciones incluidas. Cuando yo lo vuelva a publicar, el proyecto se va a detener ahí y voy a tener mi botón. ¿Sí? Entonces, así es que se genera las acciones en la línea de tiempo. Entonces, lo mismo, vamos a ir al segundo porque necesitamos que en la segunda pantalla, en la tercera y en todas haya un stop al final. ¿Sí? Entonces le digo F7 y le digo fragmento de códigos, acciones. Cierro acá y me paso a la línea de tiempo y ya tengo en la carpeta acciones, en la capa acciones, perdón, las acciones de detener. ¿Listo? Entonces, esas son las acciones que van en la línea de tiempo. Ahora, las acciones que van en el botón. El botón tiene que ser un botón. Si ustedes han convertido por defecto, por equivocación, porque se les ocurrió, porque no se dieron cuenta, el botón, más de una vez en botón, van a tener problemas. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Vamos a empezar a asignar las acciones del botón. ¿Qué tengo que hacer? Nombrarlo. Ya lo nombré. Lo selecciono. Voy a asignarle el fragmento de código que dice hacer clic para ir al fotograma y detener y reproducir. Entonces, ojo con esto porque aquí les estoy diciendo que voy a ir a un fotograma específico. Entonces, por ejemplo, al 25, al 30, al 40 y me voy a detener ahí. O sea, solamente voy a llegar hasta ahí. O que voy a hacer voy a hacer clic para ir a un fotograma y reproducir. Entonces va a llegar al fotograma 25 y va a empezar a mostrarme toda la línea de tiempo, o va a llegar al fotograma 30 y me va a mostrar toda la línea de tiempo. En este caso, lo que nosotros por lo general utilizamos es hacer clic para ir al fotograma y reproducir. ¿Ok? Entonces, al botón líneas, fragmentos de código, hacer clic para ir al fotograma y reproducir. Entonces le hago doble clic y se asigna la acción. Entonces miren que las acciones empiezan a aparecer una encima de otra. Entonces aquí está el stop que asignamos, aquí está. Entonces tenemos que verificar lo siguiente y es, el botón se llama adelante. Si yo voy a las acciones están en este fotograma. Si yo voy a las acciones me está diciendo que adelante, o sea, el nombre del botón que le dimos va a ser la acción que yo le estoy asignando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que debo tener en cuenta? Este paréntesis. Este paréntesis me está diciendo que voy a ir y voy a reproducir desde el fotograma 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy acá, en el último, y le hago clic al botón, él me va a enviar a este fotograma y se va a empezar a reproducir nuevamente. No es lógico que hagamos eso, porque yo necesito ir al fotograma siguiente, al fotograma 30 y empezar a reproducir de ahí en adelante hasta el finalizar la siguiente animación o la siguiente visualización de la que tengamos que ver. Entonces, lo que yo debo hacer, lo que yo debo realizar es cambiarle el fotograma. Entonces vamos a hacer que se vaya al fotograma, este es el fotograma 30. ¿Sí? Entonces vamos a ir a donde está el botón, lo marcamos a las acciones, perdón, a la capa donde está la acción, vamos a las acciones y le digo que se vaya al fotograma 30, no al 5. ¿Ok? Y listo. Lo publicamos. Entonces va a arrancar, ¿sí? Ahí se detuvo, miren que ya no se está repitiendo, ahí está mi botón activo. En el momento en que yo oprima el botón, ¿qué va a suceder? Me va a enviar al fotograma 30 y se va a reproducir, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer que este botón se devuelva. El mismo procedimiento. Entonces, yo hice que esto se viera de esta manera.
Ahora, tengo que marcar el botón 2. No tiene nombre, tengo que darle nombre. Entonces le voy a decir atrás. ¿Sí? Estoy en el fotograma 50. Tengo que volverme a dónde. Entonces, si este, por ejemplo, es el botón de regresarme, debería regresarme acá, a la primera pantalla. Pero ¿qué sucede? No tengo necesidad de que me vuelva a la primera pantalla porque se va a volver a ver toda la animación. Y la animación se debería ver de pronto solamente al principio. Entonces tengo que irme aquí al último. Entonces, en el fotograma 50 le voy a decir que me mande al fotograma 20. ¿Ok? A partir del botón que se llama atrás. ¿Ok? Entonces voy a las acciones. Bueno, a la línea de tiempo porque las acciones me envían solitas. Le voy a decir ir y detener porque yo ya no necesito que se mueva desde donde va a llegar, sino que llegue al último fotograma. Entonces ahora voy a utilizar la opción ir y detener. El objeto. ¿Dónde está el objeto? El botón. Acá. Ok, entonces ir y detener. Entonces él asigna la acción. ¿Sí? Entonces atrás, miren, estoy confirmando que es el nombre del botón. Ahora no me va a llevar al fotograma 5, sino al fotograma 24. ¿Sí? Tiene que llegar acá, al fotograma 24. Listo. Ahora publicamos y vamos a ver si nos funciona. Entonces, y esa es la interactividad que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada más. Botón, me lleva aquí, botón, me regresa. Si ven que ya no tengo animación acá, sino que llego a donde ya todo está visualizado. Entonces, miren que estoy yendo hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto. Recuerden que cada una de las pantallas tiene que estar en un espacio de la línea de tiempo en donde se va a desarrollar toda la acción. Si es una simulación de cargar, entonces en este espacio va a estar la animación del iconito cargando hasta que se termine, y cuando se termine va a pasar a la otra y así sucesivamente. Entonces básicamente es lo que ustedes necesitan empezar a desarrollar con respecto a el manejo de las acciones para que ustedes empiecen a trabajar con ellas.